Hola chicos, en este video vamos a ver métodos de separación para los diferentes tipos de mezcla que estuvimos viendo en las anteriores clases. La idea es ver distintos métodos que se pueden aplicar a los tipos de sistemas que estuvimos viendo. Dependiendo de qué tipo de sistema analicemos, se van a requerir algunos métodos que son más o menos complejos. Algunos son muy sencillos, como por ejemplo filtrar, y otros son un poco más complejos y requieren por ahí algún equipamiento adicional, como por ejemplo para hacer una destilación. Vamos a empezar por los más sencillos. Vamos a empezar por los métodos mecánicos de separación de fases, es decir, vamos a ver métodos que nos permiten separar fases de un mismo sistema. Estos métodos van a ser aplicados entonces a sistemas heterogéneos, que son los que tienen más de una fase. Entonces, los métodos que vamos a ver ahora, que todos van a ir con el número 1, son métodos para separar fases en sistemas heterogéneos. En la mayoría de los casos vamos a ver en dispersiones gruesas y por ahí alguno para alguna dispersión fina. ¿Sí? Bien, ejemplos. Esa es una dispersión gruesa, esta también, esta también, esta también, y esta sería una dispersión fina. ¿Sí? ¿Qué caracterizaba las dispersiones gruesas? Eran sistemas heterogéneos, es decir, que tienen más de una fase y que uno a simple vista puede distinguir las distintas fases. En el vaso de precipitados, por ejemplo, a simple vista se ve el sólido en el fondo y una fase líquida arriba. En el agua y el aceite a simple vista se ven las dos fases también. Lo mismo para la arena con las piedras. Entonces, la mayoría de estos ejemplos, salvo el del tubo de ensayo que tenemos acá abajo, la mayoría de los ejemplos son dispersiones gruesas. Vamos a ver métodos para separar a ellos. Después vamos a ver qué método se podría aplicar con una dispersión fina como la que tenemos en el tubo. Vamos a empezar con el vaso de precipitados grandote que está ahí marcado con amarillo. Ahí tenemos una dispersión gruesa porque tenemos un sólido en el fondo y un líquido en la parte de arriba. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, el método que vamos a aplicar es el método que se llama filtración. Es algo que uno conoce de la vida cotidiana. Alguna vez ustedes habrán visto cómo se puede separar los fideos del agua donde se los sirvieron usando un colador. Bueno, una filtración básicamente es ese procedimiento. En el laboratorio se hace con un embudo y con un papel especial, ¿sí? Un papel de filtro. Se arma esa forma, ese conito que tenemos ahí, y uno va tirando la mezcla por arriba, el sólido queda retenido en el embudo, queda retenido en el papel de filtro, y el líquido límpido atraviesa y cae en el vaso colector de abajo. ¿Sí? Ahí tienen otra imagen donde les muestra básicamente el procedimiento. ¿Sí? Entonces, con filtración uno puede separar dispersiones gruesas como las que habíamos visto, haciendo que la mezcla uno la pone en papel de filtro, en un embudo, y ese papel de filtro permite pasar al líquido reteniendo en la parte del embudo al sólido. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, ¿sí?, un pequeño video mostrando este procedimiento. Ahí está la persona que preparó el papel de filtro con esa formita. Esa formita es para que el líquido que uno tira después filtre mejor, caiga mejor. Pone la mezcla. ¿Sí? Fíjense que el líquido atraviesa el papel de filtro, el líquido que aparece en el vaso colector está bien incoloro, y el sólido quedó todo retenido en el papel de filtro en la parte superior. De hecho, ahí se ayuda con un poquito más de agua para terminar de tirar el sólido. Ahí se muestra cómo el líquido que atraviesa el papel está bien limpio y cómo todo el sólido quedó retenido en el papel de filtro. De esta manera logramos separar el sólido del líquido en esta dispersión gruesa. Nos quedamos con estas. ¿Cómo hacemos para separar estas? Bueno, vamos a ver ahora el caso de tener una dispersión gruesa donde ustedes un sólido bien finito, en este caso sería la arena, y un sólido mucho más grueso, en este caso serían las piedras. ¿Cómo hacemos para separar una dispersión gruesa donde uno tiene dos sólidos de diferente tamaño? Bueno, el método se llama tamización. También es muy parecido, es algo que uno puede llegar a hacer incluso en la cocina, cuando uno tamiza, por ejemplo, una mezcla de harinas y otras cosas. Ahí la función es otra, es mezclar bien, que no quede con grumos. Acá lo que estaríamos haciendo es hacer atravesar un sólido, el más finito, y retener el más grueso en el tamiz. ¿Sí? Es algo que se hace, por ejemplo, en albañilería, cuando la arena que se va a utilizar viene con guijarros muy grandes, se le hace pasar por una terraja
por una zaranda, que es eso que tiene ahí abajo, y las piedras más gruesas que interferirían en la preparación del cemento son retenidas mientras que la arena atraviesa, ¿sí? Entonces básicamente se hace pasar la mezcla por un tamiz que tiene un tamaño de poro de manera que permite pasar al sólido más finito y que retiene al sólido más grueso, al de mayor tamaño, ¿sí? Acá tienen una pequeña imagen, fíjense cómo están separando harina de granos de café. En ese tamiz, en ese entre comillas colador, la arena atraviesa mientras que los granos de café quedan retenidos porque son más grandes que los poros. Bien, con eso logramos separar este segundo ejemplo de dispersión gruesa. Vamos ahora a ver qué pasa, cómo hacemos para separar el agua del aceite. En este caso la dispersión gruesa está formada por dos líquidos que no se mezclan. Eso es lo que significa inmiscibles, como el agua y el aceite. Bueno, se hace el método que se llama decantación. La mezcla se la ubica en lo que se llama una ampolla de decantación, se deja reposar para que el aceite se junte todo en la parte superior, el agua toda en la parte inferior, y luego uno va abriendo y cerrando la canillita, el robinete, así es como se llama, la canillita esta que está acá. Uno puede abrir y deja pasar el líquido o puede cerrar y no pasa nada. Entonces lo que uno hace es abrís la llavecita, dejás que el agua vaya pasando y cuando ves que está a punto de pasar el aceite, cerrás la llave. Pasás a otro vaso distinto, abrís otra vez la canilla, que caiga el agua con el aceite, cerrás de vuelta, pasás a un tercer vaso y ahí dejás que caiga todo el aceite. Entonces vos podés lograr separar gran parte del agua en el primer vaso, gran parte del aceite en el último vaso y el vaso del medio te queda mezclado, ¿sí? Generalmente ahí es donde la parte de la interfase, la parte donde el agua está un poquito mezclada con el aceite, ¿sí? Acá tiene una imagen que muestra cómo se abre el robinete y el líquido va bajando, ¿sí? Por supuesto, uno cuando ve que se acerca a la segunda fase, cierra para que no se contamine lo que uno recogió en el primer vaso con lo que sería la interfase, con lo que sería la parte donde están muy mezclados, ¿sí? De esa manera vos podés separar dos líquidos inmiscibles como sería agua y aceite, agua y nafta o cosas por el estilo. Bien. El último ejemplo de dispersión gruesa es el que tenemos ahí. Es otra vez una dispersión gruesa entre dos sólidos, pero acá la particularidad es que uno de los sólidos son, por ejemplo, virutas de hierro que tienen propiedades magnéticas, es decir, que pueden ser atraídos por un imán. El método de separación justamente se aprovecha de esta característica y se llama imantación. Uno hace pasar un imán por encima de la mezcla y va retirando todos los pedacitos que se sienten atraídos. La arena, por su parte, no se va a sentir atraído al imán y va a quedar en la mezcla en la parte inferior, ¿sí? Básicamente algo como esto. Uno necesita un imán bastante poderoso, ¿sí? Entonces con un imán bien poderoso separamos la fase correspondiente, la que se siente atraída por el imán, básicamente pasando con el imán bien cerca. Fíjense cómo se puede ir haciendo, ¿sí? Ahí para verlo de vuelta. Por supuesto, este método solamente sirve si uno de los dos sólidos se siente atraído por el imán, ¿sí? Bien. Todas las dispersiones gruesas que teníamos como ejemplo las hemos logrado separar. ¿Qué hacemos con esta dispersión fina? Esto es un sistema heterogéneo, pero a simple vista no se llega a ver bien claramente el sólido separado del líquido, por eso se la llama dispersión fina. Al microscopio sí se ve claramente que son sistemas heterogéneos. ¿Cómo hacemos para separar esta suspensión, ¿sí? Este sólido muy finamente disperso en un líquido? Bueno, para eso se usa primero lo que se llama un método de centrifugación. La centrifugación lo que hace es al sólido lo manda bien al fondo del tubo, de manera de que sea luego más fácil de separar. Se puede usar, por ejemplo, esto que tienen en pantalla, que es una centrifugadora, ¿sí? Básicamente se ponen dos tubos enfrentados para que esté bien balanceado, como si fuera una especie de coinor, ¿sí? Un secarropas que centrifuga. Bueno, esto es lo mismo. Si pones nada más un tubo de un lado, la centrifugadora empieza a girar toda mal, necesitas que esté bien balanceada, le pones dos tubos con el mismo peso, uno enfrentado al otro, en uno de ellos pones la mezcla que vos querés separar y haces que esto gire mucho tiempo. A medida que va girando, la fuerza centrífuga justamente va haciendo que el sólido se vaya agrupando todo en el fondo del tubo, ¿sí? La parte más densa del sistema va a ir al fondo y luego entonces podés separar, ¿sí? Fíjense, esta es una centrifugadora distinta, no es eléctrica, sino que es a manivela. Antiguamente las centrifugadoras eran todas así, ¿sí? Y acá tenemos también un video. Van a ver ahora cómo sale el tubo una vez que lo centrifugaste.
Acá están todos girando, perdón, acá recién arranca, ¿sí? Se pone el tubo, fíjense que ahí tiene la suspensión, se lo hace girar mucho tiempo, dependiendo de qué tan fina sea la suspensión, más o menos tiempo, y ahora van a ver, cuando saque el tubo, va a salir muy diferente de cómo entró, ¿sí? Ahí está, fíjense como todo el sólido está en la parte inferior, y ahora entonces con una simple filtración podés separar ese sólido de ese líquido. Tenías una suspensión, ni siquiera podías llegar a ver a simple vista las partículas sólidas, con la centrifugación las obligaste a juntarse todas en el fondo, y entonces ahora podés separar el sólido del líquido mucho más fácilmente, ¿sí? Con esto logramos separar este sistema heterogéneo, esta dispersión fina, ¿sí? Bien, estos fueron los métodos necesarios para poder separar las diferentes fases en sistemas heterogéneos, ¿sí? Fíjense que estamos del lado heterogéneo, separamos tanto dispersiones gruesas como en el caso de la suspensión, una dispersión fina. No vamos a ver métodos de separación de coloides, ¿sí? Requieren ciertas cosas, ciertos elementos químicos que no los vamos a ver, así que lo que falta ver son métodos de separación para los diferentes componentes de sistemas homogéneos.